Vamos a hablar de femicidios. Bien. De femicidios para decir que no los estamos catalogando como más o menos, o peores o mejores que otras muertes, sino que no es posible abordar problemas con causas diferentes con soluciones iguales. No son problemas sentimentales, señora presidenta, los que llevan a los crímenes que terminan en femicidio. Y queremos dejarlo claro, y por el respeto que me merece el trabajo que usted ha desarrollado durante tantos años, no puedo dejar pasar esa frase. La sociedad civil con quien trabajamos cuando salimos del mármol y vamos a la calle y hablamos con organizaciones civiles que trabajan este tema y con sobrevivientes, porque una mujer que es víctima de violencia doméstica y no la mataron es una sobreviviente. La sociedad civil da cuenta de 15 mujeres, un niño asesinado en contexto de violencia de género. Sin embargo, y es la pregunta que queremos hacer, aprovechando esta herramienta que es el régimen de comisión general y aprovechando también y agradeciendo la presencia del señor ministro y sus asesores, aprovechando que lo tenemos aquí, queremos consultarlo sobre cuáles son las cifras al día de hoy sobre femicidios, asesinatos por violencia doméstica y denuncias de violencia doméstica y delitos asociados, que pueden ser estos lesiones, daño, incendio, en contextos de violencia doméstica, en lo que va del año, y por supuesto preguntarle también cuál es la metodología que se utiliza para elaborar estadísticas sobre estos datos. ¿Y por qué estamos preguntándolo? Porque no lo hemos encontrado, no conocemos las cifras oficiales, porque no se encuentran disponibles ni en la página del Ministerio del Interior, ni en el Observatorio de Violencia Basada en Género del portal de Presidencia creado por ley 19.580. Por eso lo preguntamos, ¿por qué razón hoy no contamos con datos de calidad accesibles? Porque es fácil expresar que la violencia basada en género la tenemos que combatir entre todos, pero el propio organismo que cuenta con la información debe compartirla. Voy a hablar de las tobilleras, porque la tobillera está asociada a este tema, presidenta, porque usted sabe que es la línea delgada entre la vida y la muerte para algunas mujeres. Entonces, también, debo decirlo, sabemos poco sobre el tema. Queremos conocer la cantidad de casos conectados que hay, el total de casos, cuántas mujeres y cuántos varones están siendo atendidos por los servicios de atención de mujeres, qué porcentaje de varones que tienen tobilleras están recibiendo atención por parte de los servicios psicosociales del MIDES, porque es verdad, el abordaje que tiene este tema no es solamente de quienes son parte de nuestra policía, nuestra del Estado, también tienen que ver con, en este caso, el MIDES. Se lo preguntamos porque es el Ministerio del Interior quien siempre contó con esta información en coordinación con el Ministerio de Desarrollo. La normativa vigente en cuanto a tobilleras determina, por ley 19.670, artículos 82 y 83, que es obligatorio contar con el consentimiento de la víctima tanto para ingresar al programa tobilleras como para disponerle la protección con custodia. Por otra parte, por ser un tema muy complejo y por las obligaciones que conlleva ser usuario del programa, siempre se ha recomendado para mayores de edad. Y en ese contacto que le decíamos que tenemos cuando salimos del mármol y vamos a la sociedad civil organizada, hemos tenido en esas recorridas por todo el territorio nacional, recibido información de que el año pasado, 2021, habrían ingresado personas menores de edad como usuarias del programa Tobilleras. Queremos saber si esto es así, cuántas personas fueron, qué informes técnicos avalan estas decisiones, si recibieron atención psicosocial especializada, en esos casos interviene el INAU o quiénes, y si durante 2022 hay niños, niñas o adolescentes conectados a este programa. También hemos recibido algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación a la justicia. Bien es sabido lo que le cuesta a una víctima de violencia doméstica denunciarla. Yo sinceramente lo digo, presidenta, a mí me cuesta celebrar que bajan los números de denuncias. Me cuesta mucho
porque la denuncia evidencia, pero no es lo único que evidencia, porque la forma en que una mujer hace esa denuncia y cómo se estimula o desestimula tiene que ver con que la denuncia se mantenga o no se mantenga. Entonces, vuelvo al tema. También es sabido el incremento del riesgo que se da a partir de la denuncia. Sin embargo, se está dando a nivel nacional por parte de las comisarías comunes y también de algunas comisarías especializadas que la respuesta ha decaído considerablemente. Y no lo podemos celebrar. Algunos de los puntos que podemos nombrarle al ministro es la enorme demora que se da en la comunicación a la justicia. Esto es algo fácil de comprobar por parte del Ministerio del Interior, si quiere hacerlo, ya que todo está informatizado. También puede conocerlo de primera mano si se retoma el contacto con los actores en el territorio. Víctimas que denuncian y les niegan la constancia de denuncia. Constancia que además contiene el número con el que luego debe continuar los trámites, pero se les niega en varias dependencias policiales. Esto lo tenemos de contacto afuera. Víctimas a las que se les expresa luego de haber denunciado a su pareja que no tienen vehículo para trasladarlas con sus pequeños hijos a cargo. Víctimas que son desalentadas a denunciar o si denuncian, el caso queda archivado sin más trámite con el argumento de que no se ubicó al denunciado. Estos son problemas reales y no estamos contraponiendo un modelo contra otro, pero tenemos el legítimo derecho de preocuparnos porque esto es lo que sucede en la realidad. Y también tenemos denuncias de trato hostil a los equipos técnicos que ayudan a víctimas y no hay respuestas a los reclamos planteados a las autoridades. Por último, este año un policía con alto grado en la escala policial asesinó a su expareja y se suicidó. Y por supuesto que todo asesinato es una herida difícil de superar para la familia y para la sociedad en su conjunto. Pero en este caso, el Estado, más específicamente el Ministerio del Interior, tiene doble responsabilidad, señora presidenta, porque fue un integrante de la policía que es quien nos debe cuidar, quien nos debe proteger. Nos preguntamos en la actualidad, y es legítimo preguntárnoslo, ¿qué tipo de política se está estableciendo el Ministerio para prevenir estas atrocidades? Nos preguntamos quién está monitoreando el cumplimiento del protocolo sobre prevención, atención, sanción y reparación a la interna de la policía. ¿Cuántas denuncias? Le vamos a acercar las preguntas. ¿Cuántas denuncias en lo que va del año involucran a policías como denunciados? ¿Cuántos fueron atendidos por los servicios de atención a varones en sanidad policial? ¿Cuántos equipos hay en el país para atender a policías que ejercen violencia? Si existen equipos especializados para atender a varones funcionarios del propio Ministerio del Interior. Y por último, aquí se ha hablado, y yo coincido, la seguridad no es un tema que solamente atañe al propio Ministerio del Interior, pero yo quiero hacer referencia porque en este mismo recinto en algún momento también discutimos algunos temas que tienen que ver con la seguridad y nosotros no cambiamos la valoración que hacíamos en su momento en esa discusión. En el plano de esa seguridad pública y la aplicación de justicia en referencia al crimen organizado y al narcotráfico, para nosotros es fundamental resaltar la creación de una política integral contra el lavado de activos. Uno de los puntos más vulnerables que en este sentido sufrió durante muchos años nuestro país. La Junta Nacional de Drogas fue el ámbito a partir del cual pudo desarrollarse un conjunto de medidas que terminó consolidando de alguna manera la aprobación de la Ley Integral de Lavado de Activos, que celebramos todos y todas, y que posicionó a nuestro país a la vanguardia del tema, alejándolo de listas que durante mucho tiempo también integró de países débiles en la materia que tanto daño hicieron a la reputación de nuestro país. Entonces, para ello también se implementó un fondo de bienes decomisados que permitía administrar, recuperar decenas de millones de dólares de activos relacionados al crimen organizado y el narcotráfico, obviamente, para devolverlos a la sociedad en forma de beneficios para la política integral, ya sea infraestructura,
equipamiento, investigaciones especializadas, entre otros. También este recinto fue testigo de otras intervenciones que tuvimos en defensa de estas cuestiones que también tienen que ver con la seguridad. Señora Presidenta, vuelvo a reiterarlo, nunca celebraría la baja de denuncias en violencia doméstica porque eso no quiere decir que la violencia no exista. Y no son crímenes pasionales ni crímenes por temas sentimentales. A mí me gustaría que en eso hubiera una rectificación. Estamos hablando de femicidios, estamos hablando de mujeres muertas por causas que tienen que ver con la violencia doméstica. Gracias, señora Presidenta.